porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Entonces Jesús hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo todas las monedas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, hermanos, a la meditación del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13. El día de hoy, la palabra de Dios nos va a presentar a los vendedores expulsados del templo. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 25. Busca en tu Biblia, oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro,
ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca, los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos
para preguntarle: ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Amados hermanos, en este día en que la palabra de Dios nos invita a no descuidar el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, a no descuidar el templo de Dios, que somos nosotros, templos del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que expulsemos, saquemos de nuestra vida todo aquello que tiene que ver con ovejas, bueyes, cambistas, dinero, todas aquellas cosas malas que se nos han apegado a lo largo de nuestra vida, y podamos conservar nuestro templo puro, limpio, purificado para Dios. Por eso digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es domingo, día del Señor, 7 de marzo. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por la presencia en el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. No se lo olvide, después de escuchar el Evangelio, los invito a todos a participar también de la Santa Misa. Busca en YouTube Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, para que ustedes y yo podamos escuchar la explicación del Evangelio a través del Evangelio del Día, y podamos escuchar la explicación de una lectura de la primera o de la segunda o del Salmo en la Santa Misa de hoy. Estamos compartiendo la palabra de Dios de diferentes maneras para que todos ustedes puedan escucharla. Misa de hoy, Padre Marcos Galvis. Y vamos a compartir esta palabra y vamos a compartir este mensaje. Así como cuando de niños nos enseñan a compartir
los alimentos nos enseñan a compartir con los demás, hoy la palabra de Dios nos invita a compartir esta enseñanza. Fíjense que hoy la palabra de Dios nos enseña que hay algo que debemos cuidar, que hay algo que debemos limpiar, que hay algo que debemos purificar, y se trata del templo, Aquí la palabra de Dios dice que cuando Jesús murió y resucitó, por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y creyeron en la Escritura. Jesús hablaba del templo que es su cuerpo. Y hoy la palabra de Dios nos enseña el cuidado que ustedes y yo debemos darle al templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. En muchas ocasiones hemos descuidado el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, y no lo estamos valorando, no lo estamos cuidando, no lo estamos protegiendo. Estamos haciendo con nuestra vida lo que nos viene en gana. Estamos actuando como queremos. Y nuestro cuerpo lo hemos afeado, lo hemos dañado, lo hemos destruido con diferentes situaciones. Y hoy la palabra de Dios nos va a decir que cuando Jesús llegó al templo encontró a bueyes, ovejas, cambistas, monedas, que por supuesto en el templo de Jerusalén debían estar, que por supuesto eran necesarias, pero Jesús dijo que dentro del templo no podían estar, las sacó. Vayan a hacer eso que se llama mercado a otro lado. Vayan a hacer eso que se llama comercio a otro lado. Dentro del templo no lo hagan. Entonces Jesús marcó una distancia entre lo que es el comercio y la cueva de ladrones con lo que es el templo. Y esa distancia ustedes y yo debemos marcarla hoy también. En ocasiones creemos que porque podemos caminar, hablar, trabajar, podemos adquirir dinero, con nuestra vida hacemos lo que nos viene en gana. Y la palabra de Dios hoy nos enseña que no es así, que no es correcto que ustedes y yo hagamos con nuestra vida lo que nos plazca. Entonces la palabra de Dios hoy nos va a ayudar, escuchen bien, a ayudar a que ustedes y yo valoremos, cuidemos y amemos el templo que es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo que habita en nosotros, y también que ustedes y yo podamos cuidar el templo que es la iglesia, el templo donde nos congregamos. Miren, San Pablo nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver la cita bíblica. Y en el Evangelio de hoy, Jesús hablaba del templo que es su cuerpo. Lo dice los apóstoles, lo escribe San Juan, del templo que es su cuerpo. Vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes. La Pascua era el paso del Señor. La Pascua la celebraban los judíos para recordar cuando el Señor pasó y mató a los primogénitos de Egipto, ¿se acuerdan? Y el pueblo de Israel marcó con sangre el dintel de la puerta. Se recordaba la Pascua, cómo el Señor pasó y se llevó a todos los primogénitos de Egipto y a los israelitas los dejó en libertad. Y tenía que ser una comida rápida, tenía que ser una comida preparada sin levadura, el pan sin levadura, el cordero por familia. Se iba a celebrar la Pascua de los judíos, se iba a recordar este momento y Jesús fue a Jerusalén.
Y cuando Jesús fue a Jerusalén, miren a dónde fue. Se encontró en el templo, fue al templo. Qué bonito. Qué bonita era la misión que llevaba Jesús, que al ir a algún lugar, iba a Cafarnaún, llegaba a la sinagoga, iba a Jerusalén y llegaba al templo. Ustedes y yo llegamos de paseo a un pueblo, a una comunidad, a un país, a una región, y no visitamos el templo, y no visitamos la casa de Dios. Ustedes y yo debemos aprender que en la mayoría de pueblos, en la mayoría de ciudades, hay templos católicos que podemos ir a visitar y hacer oración. Jesús hoy nos da un ejemplo de que fue al templo. Y resulta que cuando llegó al templo de Jerusalén, el templo que los israelitas amaban, querían, habían tenido tantísimo cariño para construir. Cuando llegó a este lugar, no dice la palabra de Dios que Jesús se encontró a gente orando. No dice la palabra de Dios que se encontró a la gente leyendo la palabra, que se encontró a la gente ofreciendo un sacrificio a Dios. No, Jesús llegó al templo y se encontró a los vendedores de bueyes, a los que vendían bueyes. Los bueyes eran sacrificados, se agarraba la sangre, se rociaba al pueblo y las personas, la familia que ofrecían el sacrificio, comían del animal y el sacerdote se encargaba de ofrecerlo a Dios. Entonces, cuando llegó al templo, no encontró el sacrificio, sino que encontró a personas que se estaban beneficiando o haciendo dinero con los bueyes, con la venta de animales. El templo no era un mercado, el templo no era una bodega. La ley decía que la persona tenía que, de lo que Dios le daba, ofrecer cada 3 años lo que se llama el diezmo. Y si tenía mucho dinero, tenía que ofrecer un buey, un animal grande. Y si tenía menos, tenía que ofrecer una oveja, una cabra. Y si tenía muy poquito, tenía que ofrecer una paloma, un par de tórtolas, 2 pichones. Y si no tenía casi nada, ofrecía moneditas. El templo tenía una moneda oficial. La gente llegaba y compraba las monedas del templo. El templo se había vuelto en un comercio, en un negocio. Y cuando Jesús llega, encontró a los que vendían bueyes. Oigan, el buey que representa la fuerza, el buey que representa el trabajo, el buey que es el animal que ara la tierra. Segundo, encontró a las ovejas que representan la lana, las ovejas que representan el vestir. De la lana se sacaba la tela, se tejía la lana, se sacaba el vestido, se colocaba lo que la gente usaba para abrigarse del frío. Encontró a las palomas las palomas que representan también lo más pequeño, lo más pobre que podía ofrecer una persona. Las palomas eran ofrecidas. Jesús, cuando fue presentado en el templo, San José y la Virgen presentaron 2 pichones porque eran muy pobres. Oigan, y a los cambistas en sus mesas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios hoy? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? Que cuando Jesús fue al templo, no encontró a la gente orando, no encontró a la gente comunicándose con Dios. Encontró a la gente preocupada del negocio, preocupada del dinero, preocupada de la alimentación, preocupada de todo, menos de el templo. Y si ustedes y yo buscamos, un momentico ahí en la Biblia, ya que la tienen a la mano, si buscamos Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, vamos a observar que San Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Y vamos a asociar esto que dice San Pablo a aquello que dijo Jesús, que hablaba de su cuerpo: destruyan el templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y vamos a poder ver que con nuestro cuerpo hemos hecho lo que nos viene en gana. Fíjense, 1 Corintios 6, 19. Oigan, ¿o es que ignoran, hermanos, que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo y que está en ustedes y han recibido de Dios y que no les pertenece? ¿O es que ignoran que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en ustedes, que han recibido de Dios y no les pertenece? Y si unimos lo que dice San Pablo con lo que dice Jesucristo acerca del templo, tenemos una realidad que ustedes y yo estamos viviendo. El cuidado del templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, no lo estamos teniendo. Y por eso usted puede ver que las personas hoy día no cuidan el templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, pensemos en la mujer que no se viste adecuadamente, que perdió el pudor, que se viste como quiere, que anda exhibiendo. Padre, lo que no se exhibe no se vende. Y no solamente eso, que no se viste bien, que se viste mal, mostrando todo, y piensa que la iglesia es una carnicería o que ello, y se va a la iglesia mostrando todo para distraer, para desconcentrar. Mujer, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, lugar donde habita Dios. Y dice la palabra de Dios, cuando Jesucristo se encontró con los bueyes, es porque es que tiene músculo, es que tiene fuerza, es que va al gimnasio y está bien bonita, 60, 90, revienta las medidas perfectas. Y por eso anda exhibiendo. ¿No sabe usted que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que debes cuidarlo? Pensemos, por ejemplo, en el hombre que le gusta el licor, el aguardiente, que es un borracho. Entonces dice: yo hago con mi vida lo que quiera. Yo trabajo y tengo plata y la gasto como me dé la gana. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando te enfermes, dañes tus riñones, dañes tu hígado, dañes tu cuerpo y tengas una cirrosis, te darás cuenta que destruiste el templo de Dios. En el drogómano o en el que fuma, yo hago lo que quiera, dañan los pulmones y después anda dando lástima por ahí, acabado. ¿Por qué? Por andar fumando, por andar en el vicio. Aquí en Venezuela, los que mascan chimó. El chimó es un vicio que se masca, se lo meten en la boca, una pega negra, parece petróleo, y andan escupiendo. Se dañan los dientes, se emborrachan, hacen lo que quieren. Pensemos, por ejemplo, en la mujer que dice: yo no tengo trabajo, yo voy a buscar trabajo y voy a vender mi cuerpo. Y se va a dedicar a la prostitución, porque hoy día hay mujeres que se dedican a la prostitución y hombres que se dedican a la prostitución también. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces voy a vender fotos del cuerpo mío. Desnudan el cuerpo y venden pornografía. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, lugar donde habita Dios. Y eso la palabra de Dios hoy nos lo recalca. Y hoy la palabra de Dios nos lo muestra. Que el cuerpo, por tener fuerza, por tener musculatura, entonces estamos como los bueyes. Se venden como los bueyes, que representan la fuerza. Y si no, como las ovejas, que viene a ser la ropa que usted usa. ¿Qué tipo de ropa está usando? Dando un mal ejemplo. Y madres que a las niñas
ya las están enseñando a vestir mal. Es que le da calor. Pues que aguante calor, pero que se viste bien. Que sea fea, pero decente desde pequeña. Oye, la iglesia nos enseña a tener decoro. Y Jesús enseña que el templo, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo vio que el templo estaba siendo destruido, acabado, y lo podemos acabar con los vicios, con el pecado, lo podemos acabar con cualquier sinvergüenzura, con cualquier vagabundería, con cualquier arreglo que usted se haga en el cuerpo, con cualquier toque técnico que tenga que hacer porque no le gusta cuál parte del cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, lugar donde habita Dios. Entonces Jesús, oigan bien, escuchen con atención, hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes, y a los cambistas le volcó la mesa y le tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Jesús agarró un látigo y empezó a agarrar a látigo a todos esos sinvergüenza, vagabundos, que estaban convirtiendo la casa de Dios en un mercado, que estaban convirtiendo la casa de Dios en un comercio, que no respetaban la casa de Dios. A Cristo no le gusta eso. Me voy a vestir mal. A Cristo no le gusta eso. Es que voy a salir para una fiesta y tengo que mostrar. A Cristo no le gusta eso. Es que voy a fumar droga. Es que voy a fumar cigarro. A Cristo no le gusta eso. Es que voy a tomar aguardiente. A Cristo no le gusta y no está de acuerdo con que usted agarre su cuerpo, lo someta al trasnocho de una noche, dañándolo, destruyéndolo, acabándolo, por andar de parranda, por andar de fiesta. Hoy la palabra de Dios enseña que el Señor hizo cordeles, látigos, y esos cordeles y esos látigos se los echó encima a los que estaban destruyendo el templo, a los que estaban dañando el templo. Porque la gente podrá decir: yo hago con mi vida lo que quiera, yo soy grande, yo ya soy mayor de edad. Pero recuerde que Cristo le va a pedir cuenta de lo que usted hizo con su cuerpo, de lo que usted hizo con su vida. A los que le gusta marcar los cuerpos con tatuajes. Alguien me decía, no sé quién me decía: ustedes los curas deben colocarse de acuerdo. Ustedes los sacerdotes deben ponerse de acuerdo. Yo decía: ¿por qué? Porque yo he escuchado a unos sacerdotes decir que no hay problema en hacerse tatuajes. Y hay otros que dicen que sí hay problemas. ¿A quién le creo yo? Pues créale a la Biblia. Créale a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de los tatuajes? De las personas que agarraron y dañaron su cuerpo con una calavera, con una mal llamada Santa Muerte, con el nombre de fulano, de sutano, de merengano, con cualquier tatuaje que se haya hecho. Es que hay unos que dicen que sí y otros que dicen que no. ¿Qué opina usted, padre? Yo los invito a leer la palabra de Dios. Levíticos, capítulo 19, versículo 28. ¿No me cree a mí? ¿No le cree al otro padre? Créale a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia de los tatuajes? Óigalo usted mismo con sus propios oídos. Levítico 19, 28. No se hagan incisiones en su carne por los muertos. Lo que hacen las incisiones en la carne por la mal llamada Santa Muerte, las calaveras. La mayoría de personas que se hace tatuaje de muerte. No se hagan incisiones en su carne por los muertos. Oído al tambor. Ni se hagan tatuajes. Ni se hagan tatuajes. ¿Usted qué opina? Yo opino lo que dice la palabra de Dios. Que Dios no permite que usted dañe el templo suyo, el templo del Espíritu Santo, haciendo tatuajes. Hoy la palabra de Dios nos debe ayudar a nosotros a comprender
que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, lugar donde habita Dios, que el templo es para la oración, que el templo es para leer la palabra de Dios, que su cuerpo, que sus ojos tienen mucho tiempo sin leer la Biblia, que sus oídos tienen mucho tiempo sin escuchar la palabra, que sus labios tienen mucho tiempo sin recibir a Jesucristo porque vive en concubinato, vive amancebado, vive en adulterio o porque todavía no ha querido confesar. Que usted todavía no quiere buscar a Dios porque no le parece, porque cree que puede hacer lo que quiera, pero se equivoca. Jesús hizo cordeles y corrió, sacó, expulsó a los cambistas, a lo de las mesas y dijo: mi casa es casa de oración. Y en eso debemos ustedes y yo convertir nuestra vida. Que la palabra de Dios hoy nos ayude a comprender que si ustedes y yo destruimos el templo de Dios que es nuestro cuerpo, Dios también nos destruirá, nos va a castigar debido al mal comportamiento o al mal uso que le demos en libertad a nuestro cuerpo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.